Los minerales de México son una riqueza importante para nuestro país, sin embargo, generalmente, la mayor parte del beneficio económico para un país no es el Producto Natural Bruto. Es muy importante esa parte, pero no es la única. Por este motivo es muy importante conocer cómo funciona una aplicación y no solo su descripción. Usted está en una facultad que se enseña ciencias, en particular química, en sus muy diversas áreas. Y conocer cómo funciona una aplicación y hablar el lenguaje apropiado es muy importante. Con estas eras tecnológicas estamos muy acostumbrados al copy-paste o a copiar y pegar y redactar un poquito con nuestras propias palabras algo que alguien ya más había redactado. Y muchas veces el nivel de lo que se enseña es muy bajo. Ustedes ya llevan más de un año al menos en la Facultad de Química, ya conocen todos los términos básicos, ya conocen escribir una reacción química, ya conocen toda la nomenclatura. Todo ese tipo de cosas deben de usarlo. Por eso les pongo aquí, por este motivo es muy importante conocer cómo funciona una aplicación y no solo una descripción. Y les puse un ejemplo. Es muy diferente decir que el microdin, esta cosa que es para poder desinfectar las verduras, es plata coloidal. Funciona para matar gérmenes de verduras y hacer una descripción química completa del por qué mata los gérmenes de verduras es una cosa. El decir que solamente mata los gérmenes porque tiene plata y la plata ataca a los gérmenes, pues es otra. Eso lo puedo decir en 30 segundos, en 15 segundos. Pero explicar por qué lo mata, que la plata es un metal que se asocia fácilmente con los azufres y que los tiolatos de la cisteína se unen y escribir la fórmula del tiolato, escribir la partícula, escribir todo eso. Eso es lo importante que quiero que me escriban. En ese sentido, les pedí hacer una investigación de los 5 principales recursos minerales de México, de ahí escoger 2 elementos o 2 minerales y describir una aplicación. Es muy importante que se dé usando un punto de vista científico, usando la química, y para eso tienen que usar el lenguaje de la química. Y el lenguaje de la química son fórmulas, reacciones, etc. La física, pues bueno, términos de física, o lo que sea necesario, bioquímica, biología, o lo que sea, ya están en una universidad donde se descubren conocimientos científicos, donde averiguan los conocimientos científicos y aprenden a manejarlo, ¿no? Para escribir el proceso de funcionamiento, no se debe hacer una simple descripción. Se debe entregar un formato PDF en Google Documents, subir con AR. Bueno, la mayoría ya lo hizo. Vamos a ver el trabajo de los alumnos. Hay 46. Entonces, por puntos, no punto, por un cuarto de punto en el próximo examen, ¿quién me puede explicar su tarea? Se vale abrirla y proyectarla, no tiene que ser de memoria. Jonathan levantó la mano y después Montserrat. Empieza Jonathan, que creo que levantó la mano primero, y después Montserrat. ¿Les parece? Claro, voy a compartir pantalla de... Déjame dejar de compartir la mía para que la puedas compartir. Ya está. Cuando quieras. No sé si ya se está viendo mi pantalla como tal. No la estoy viendo. ¿La ven ustedes, no, verdad? No, no se ve. Ya tiene que estar empezando la transmisión. A ver, vamos a dar unos segundos. A ver, ya ahora sí empezamos. Ya la vemos. Estás transmitiendo desde el teléfono, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Perfecto, bien. Adelante. Bueno, lo primero que yo hice, como lo mencionó usted, fue mencionar cuáles eran los minerales que estaban en México. Y yo escogí minerales preciosos de tipo ferroso, en este caso, porque como sabemos también hay minerales no ferrosos que tal vez mis compañeros pudieron encontrar, ¿no? Muy bien. Y dentro de la actualización del programa de estudios, me parece que también está una parte donde se ejemplifica eso. Y justo en el laboratorio creo que esa es una introducción antes de la práctica 1, que es oxidación de metales, pero sí. bueno.
En fin, bueno, yo aquí puse como minerales a la plata, que está justamente al lado del oro y encima del zinc, al oro, al cobre, al zinc y al plomo, ¿no? Y bueno, puse justamente las indicaciones que dice a continuación, se escogerán 2 de los 5 minerales en los que destaca México y se hablará de una aplicación no elemental o obvia, como usted nos había comentado, ¿no? Sí. Para lo cual sirve esta aplicación estará definida desde la química, física o ciencia de manera profunda. Bueno, yo escogí el primer mineral como la plata. De este mineral en especial, yo encontré muchas aplicaciones, pero creo que esta es una de las que mejor pude desarrollar. Entonces dice, el primer mineral con su aplicación que se escribe es la plata. Aplicación, tratamiento de verrugas por virus del papiloma humano o VPH. Y aquí puse, un uso común de la plata es el tratamiento de verrugas y granos conocido como lápiz cáustico. Contiene una mezcla de nitrato de plata y nitrato de potasio. Esto es importante porque después desarrollé el por qué se utilizan estos dos nitratos para, digamos, pues sí, remover las verrugas como tejido maligno del cuerpo. Entonces dice, conocido como lápiz cáustico. Contiene una mezcla de nitrato de plata y nitrato de potasio. Los químicos que lo componen este lápiz cauterizan la piel cuando se activan con la humedad, al mismo tiempo que destruyen tejidos no deseados como las verrugas. Para este caso explicaremos la reacción primaria donde la plata tiene que unirse a un nitrato para formar nitrato de plata. Esto ocurre de igual manera para el segundo nitrato involucrado, que forma nitrato de potasio. Aunado a esto, podemos emplear hojas de seguridad de ambos compuestos para saber que ambos son corrosivos sobre la piel y causan quemaduras a grandes exposiciones. Sin embargo, sin embargo, esa es la forma en la que actúa el producto, pues en zonas localizadas y a pocas cantidades, el nitrato de plata causa una quemadura sobre la piel de la verruga, destruyendo las células, que a su vez se irán recuperando poco a poco para formar un tejido nuevo sobre la piel con ausencia de la misma verruga. Y bueno, aquí puse las reacciones como involucradas. Está un poquito movido bueno, se movió un poco el documento, pero dice formación del nitrato de plata y estoy como utilizando justo las reacciones, que es como la unión del nitrato al cation de la plata, que nos da nitrato pues de plata, igual con el del potasio, que nos da nitrato de potasio, y después la unión entre Una, ambos. les voy a interrumpir de vez en cuando. Veo tus reacciones. Un consejo para de aquí a futuro es que no se les olviden cosas como la carga, ¿sí? Sí, Ahí yo veo plata, ¿es plata metálica o plata más? plata más. Te faltó la carga, Ujú, igual que en el nitrato. Entonces, no se les olvide sí, para la próxima, ¿sale? Bueno, sí, de síguele. hecho sí, sí fue algo que noté, perdón. Y bueno, ya después, como lo dice, el lápiz cáustico está unido a través de nitrato de plata y nitrato de potasio. Entonces, la reacción que nos da es la que está abajo. Ujú. Es, bueno, aquí está como, ¿cómo se podría decir? Resumida, está un poco sintetizada, se podría decir, porque pues técnicamente nos darían los mismos compuestos, se podría dar a entender eso, pero pues yo lo simplifiqué de esa forma. Y bueno, hasta ahí fue como la forma en la que yo expliqué cómo fue la aplicación de mi mineral, porque de hecho, pues es simple ciencia básica. Simplemente fue como utilicé las hojas de seguridad, el lenguaje de reacciones, para poder denotar o connotar que justamente que es un reactivo corrosivo hacia la piel, que causa quemaduras a grandes rasgos, pero que pues en zonas localizadas, perdón, puede retirar verrugas o puede retirar granos. Sin embargo, pues también hay unas precauciones que también están en la hoja de seguridad que tal vez debí mencionar aquí, que no se debe hacer como sobre piel irritada porque pues quemarías más la piel o zonas donde haya quemaduras, enrojecimiento, cortadas, ¿no? Y bueno, el segundo mineral A ver, fue... espera un poco. Antes tengo todavía preguntas aquí. Ujú. ¿Por qué, ¿Por qué mata las células el nitrato de plata y mezclado con el nitrato de potasio?
porque no lo mencionaste, pero no necesariamente es evidente. Ah, bueno, yo nada más me basé como en las hojas de seguridad, justo de que pues la combinación de un nitrato con, bueno, con la plata es muy corrosivo sobre la piel, causa picaduras y, bueno, picazón, perdón, y efectos colaterales agresivos en la dermis, pero como tal una explicación muy mm, profunda de por qué lo hace, Eso no está. justamente eso es lo que quería. A ver, Ujú. está bien tu explicación, pero pues obviamente, si no, por eso estamos en la clase, para discutir cómo podemos hacer este tipo de situaciones, cómo podemos explicarlo. Porque nos diste una explicación con fórmulas y todo, lo cual está muy bien. Sin embargo, deja de compartir un momento, porque quiero compartir el pizarrón para ilustrarles algo de esto. Y la siguiente aplicación se la dejamos a alguien más, ¿te parece, Jonathan? Para que Sí, alguien más pueda participar. Y ya con esto tienes tu punto 25, pero quisiera compartirles el pizarrón para explicarles algo de esto. ¿Dónde tengo el pizarrón? Aquí está. ¿Pueden ver el pizarrón? Sí, profe. Pues tenemos la plata. La plata tiene una afinidad muy importante por ciertos grupos de aniones. Los grupos de aniones a los que son afines normalmente son cosas grandes, más grandes que el oxígeno, como el sulfuro. Por eso el sulfuro de plata es muy afín. Entonces, cuando tenemos plata más y la ponemos enfrente de la piel tiene en su membrana proteínas. Y las proteínas tienen aminoácidos. Un aminoácido, como ustedes saben, es un carbono que tiene un C o OH, un grupo carboxilato, que ustedes esto ya lo conocen desde la prepa, y un grupo amino. Esto es un aminoácido. Estos aminoácidos se unen para formar proteínas a través de un enlace peptídico, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que algunos aminoácidos tienen grupos S menos, como la cisteína. Entonces, la plata se pega directamente aquí. Entonces, y se pega irreversiblemente, entonces rompiendo la membrana de la piel. Sobre todo, desnaturalizando las proteínas que están en la membrana de la piel, y al poder hacer eso, puede entrar. Tiene otro efecto muy importante. Si ustedes tienen el nitrato es esta escosa con carga negativa. ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? 5 más. 5 más. 5 más. ¿Eso qué quiere decir? Que le faltan muchos electrones, que es muy oxidante. Entonces, cuando se encuentra con una membrana de la piel, esta cosa la oxida y se van a formar pues, otras cosas con estados de oxidación menores, como el nitrógeno elemental, como el NO, como el NO2. De hecho, una de las prácticas primeras que hacen, pues es esto, ¿no? El poder oxidante de los nitratos, la práctica de acidez de cationes. Digo de acidez de cationes, no, perdón, de oxidación de metales y propiedades periódicas. Entonces, ¿qué le pasa a la membrana de la piel? Pues le pasa que esto pasa. La membrana pues se rompe o se desnaturaliza y pues la célula muere por estas razones. Literalmente estamos oxidando a la célula. Los nitratos suelen ser ¿cómo se llama? Muy oxidantes. Luego tenemos nitrato de plata, K más, entonces, y NO3 menos. En los nitratos, pues le están agregando más agente oxidante. Pero no solo es eso, son iones, y el potasio es un ion. El potasio no es una especie oxidante ni reductora, químicamente es más o menos inerte. Pero si ustedes ven la plata, digo, la membrana de la piel tiene esta característica. Tiene unas partes hidrofóbicas y unas cabezas hidrofílicas. ¿Sí? Entonces lo podemos ver así, si vemos cualquier dibujo de membrana de piel, de membrana en general, vamos a verlo así. ¿Lo ven? Entonces, estas bolitas que estoy pintando aquí son grupos fosfato. Entonces el potasio se pega entre los grupos fosfato y aumenta la carga, así aumentando la repulsión, entonces rompe la membrana de la piel. Eso se llama un efecto por fuerza iónica. Entonces, ese es el efecto, la razón por la cual se utiliza para matar células
es por estas razones, entre otras. Puede haber otras. Entonces, un poco me refería a este tipo de conocimientos son los que tienen que investigar y utilizar y ver reacciones y cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Sale. Entonces, la idea es que pues ustedes no han hecho este tipo de explicaciones nunca. Entonces, la idea es que la puedan hacer. Bueno. Montserrat, ¿alguna duda con respecto a esto? No, profe, había levantado la mano también para participar. Jonathan, no, digo a los demás, si había alguna duda. Ya sé que tú vas a participar, Montse. Muy bien, Jonathan, bien hecho tu trabajo. Para la próxima, cargas y podemos explicar. Todas las cuestiones que les diga, pues son cuestiones formativas, no es una crítica mala. No es como si nos ponen en una bici enfrente, nunca sabemos cómo andar en bici. La idea es que podamos aprender o alguien nos pueda enseñar. ¿Sí? Bueno, Monse, de acuerdo, sigues tú. ¿Qué nos quieres compartir? ¿Comparto la pantalla o solo lo Sí, explico? Ah, ok. sí, compártela. Sí, que lo que tú quieras. O sea, cuando estén aquí, ustedes son los que deciden qué es lo que quieren hacer y todo eso. Ah, ¿ya se puede ver? Ahora se ve, sí. Ah, bueno, pues mi compañero ya habló de la plata y yo también había escogido la plata, pero pues primero quise describir muy brevemente pues lo que era un mineral, que yo encontré que es producido por procesos inorgánicos y aparte se puede formar de un solo elemento o de varios elementos y que nuestro país ocupa el 10º lugar en la producción de minerales. Los minerales que yo encontré que eran los más extraídos, pues la plata que ya mencionó mi compañero Jonathan, la fluorita, el bismuto, el molibdeno y el plomo. Y además en México hay 3.123 establecimientos dedicados a la minería y los estados donde más se usa esta industria es en Campeche, Tabasco, Sonora y más estados. De aplicaciones, igual pues primero puse la plata y después elegí el plomo. Y en el caso del plomo, encontré que pues es un metal que es gris azulado. No puse imagen, pero creo que ese fue un error, hubiera sido buena idea poner una imagen. Pero pues es un metal gris azulado y que este elemento es muy resistente a la corrosión y por eso se utiliza en cañerías, baterías, pesas, proyectiles, etcétera. Pero me enfoqué un poco más en la industria automotriz porque en esta se utilizan las baterías que van en los automóviles. Y es que estas baterías de plomo funcionan ya que el plomo reacciona con el ácido sulfúrico y de esta manera en el intercambio de electrones se puede obtener energía eléctrica que se conecta a un circuito y con esto tenemos la batería y la electricidad para el automóvil. Además, este uso de electricidad, si nosotros recargamos la batería, se puede revertir la reacción que se da entre el plomo y el ácido para que se pueda almacenar energía y la podamos usar posteriormente. Por eso pueden utilizarse el carro más seguido, porque se dan este tipo de reacciones que permiten almacenar la energía. Y aquí en este párrafo también explico un poco más la forma en la que reaccionan, que es que el ácido sulfúrico se descompone en iones hidrógeno y iones sulfato, y los electrones van a viajar del lado negativo al lado positivo. De esta manera, los iones sulfato van a reaccionar con el plomo, formando sulfato de plomo, y en el electrodo positivo que va a tener la batería, también se va a formar el sulfato de plomo. Además, en los electrolitos que tienen las baterías, se va a formar agua, por lo que al consumirse el ácido sulfúrico, por la formación de sulfato de plomo, es cuando se requiere recargar la batería, que es lo que mencionaba más arriba, que se da la reacción inversa para que se pueda almacenar energía y volver a utilizar la batería. Y por último, también agregué que estas baterías de plomo se utilizan porque son muy económicas y además no solo se pueden encontrar en los automóviles, sino también en generadores, paneles solares, equipos portátiles de iluminación, alarmas, entre otros. Y ya, eso sería todo.
Muchas gracias. A ver, comentarios. Bien, este es un tema clásico, este es un tema importante. La parte del plomo es interesante, poca gente escoge el plomo, aunque es muy usado en algunas cosas. Y ciertamente una aplicación que ha sido súper útil en toda la historia moderna es las baterías. Ahora ya las baterías están hechas de otras cosas, como los polímeros de ion litio, pero el plomo se sigue utilizando mucho. Ahora, comentarios, déjame de compartir tu pantalla para poder compartir. Nuevamente voy a compartir la pizarra un momento. Vamos a borrar esto. Es sulfato de plomo, ¿verdad? ¿2 o 4 el plomo? Creo que es 4. Entonces, PB. ¿Sí? Si es plomo 4. ¿Qué reacción? Porque mencionas que hay una reacción que es la que da electricidad y que es la que aprovechamos en los coches. Fíjense, ustedes ya conocen las fórmulas. No es lo mismo plomo 2, que son los estados comunes de oxidación, que plomo 4. Entonces, eso es importante. Te interrumpí, ahora sí dime la reacción. Que el ácido sulfúrico es el que va a reaccionar con el plomo y de esa forma se va a ¿Con formar. qué plomo? ¿Con el plomo, sulfato de plomo o con el plomo metálico? Con el plomo metálico. Es una reacción reversible, ¿sí? ¿Y qué me va a formar? Iones hidrógeno y sulfato de plomo. Me dijiste que era plomo 4 más. ¿Y qué más? Iones hidrógeno. ¿Iones hidrógeno? ¿Iones hidronio o iones hidruro? Porque estos son los iones que hay del hidrógeno. Iones hidronio. Hidronio, entonces no. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahorita planteo una reacción a medias porque no está completa, no está balanceada, no está bien. Entonces, cuando nosotros planteemos ese tipo de cosas, pues hay muchos esquemitas y dibujitos que nos podemos bajar a internet y las reacciones. Entonces, entender esto en función de la química, de lo que nosotros conocemos, es lo importante, es el lenguaje que debemos utilizar. Otra cosa, ¿por qué el plomo se utiliza electroquímicamente? ¿Cómo podemos saber los potenciales o las diferencias de potenciales que tenemos? Es mediante una celda electroquímica, ¿no? Ustedes ya vieron en Química General 2 este tipo de cosas. Los pares, redox, y con eso ustedes pueden determinar las potenciales de celda y por lo tanto pueden determinar qué voltaje va a tener la pila. Entonces, esto es Química General 2. Esto es Química General 1. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, podemos utilizarlo el lenguaje químico. El lenguaje químico tiene una gran ventaja. Es maravilloso porque es independiente del idioma. Por ejemplo, aquí está la tabla periódica. ¿De quién es esta tabla periódica? Mendeleev. ¿Y por qué saben que es la de Mendeleev? Por la foto, por el idioma y por la forma que tiene. Por la foto, por el idioma y por la forma que tiene. Exactamente es la de Mendeleev. Pero ustedes pueden identificar todos los elementos sin saber ruso. Si yo les digo, ¿qué elemento es este que estoy poniendo aquí? ¿Cuál es? El de la manita. Germanio. Germanio. Manganeso. Y no saben ruso, ¿verdad? No. Esa es la maravilla del lenguaje de la química, ¿sale? Esa es la maravilla del lenguaje de la química. Entonces, usémoslo, ¿vale? Tendremos que usarlo y para eso podemos usar fórmulas, reacciones. Y es muy importante, siempre les hago una pequeña comentario cuando empezamos las clases y que en mis exámenes, en mis ejercicios y todo esto va a ser muy importante. Si yo pinto esto, ¿qué es? ¿Qué quiere decir?
Hidrógeno. ¿Y si yo pinto esto? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y si yo pinto esto? Hidruro. Hidruro. ¿Y si yo pinto esto? Hidrógeno molecular. Hidrógeno molecular. Hidrógeno molecular. Si se fijan, este y este tienen diferentes nombres y todos son hidrógeno. Entonces ya no basta decir pongo hidrógeno. Tienen que decir pongo átomo de hidrógeno, pongo ion hidruro, pongo ion hidronio, pongo en la reacción, esto es un 2, no es una G. Déjenme, pongo un hidrógeno molecular o se obtiene hidrógeno molecular, etc. No es lo mismo llamarlos de una manera que de otra. Cada uno tiene propiedades diferentes, cada uno tiene su tasa de oxidación, cada uno está organizado de manera diferente, tiene potenciales redox diferentes, etc. Por ejemplo, el ion hidruro tiene potenciales redox muy negativos, normalmente asociados con el hidrógeno molecular, el par 1 menos, 0, 1 menos. Entonces, y se utiliza como un reductor fuerte. El ion hidronio, pues ustedes lo conocen muy bien, tiene propiedades que es lo que da la acidez y la basicidad y podemos definir pH, etcétera, a partir de eso. Entonces, es bien importante poner cargas, poner de qué especie estamos hablando. Si ustedes ponen la palabra, ¿qué digo aquí? ¿Qué dice esta palabra? Dedo. Dedo. Y si yo tomo los mismos símbolos y simplemente este símbolo lo roto 180 grados, en este sentido, ¿qué dice? Pedo. ¿Verdad que no es lo mismo decir dedo que meternos en un problema? Entonces, simplemente lo que les quiero decir es el idioma es muy rico. Los diferentes idiomas, el ruso, el chino, el francés, el inglés, pues vamos a entender las cosas. Pero el idioma universal por excelencia actualmente en la ciencia es las matemáticas y la química. Utilicemos este lenguaje, ¿no? Porque un pequeño cambio como rotar una letra 180 grados hace algo muy diferente. Yo cambio simplemente la carga y estoy hablando de hidrógeno en todos los casos. Pero el hidrógeno puede tener muchas especies y como esa puedo tener, hablar de deuterio o de D2 y también estoy hablando de hidrógeno, ¿sí? O de D+, y simplemente este es el isótopo de este. Y tiene propiedades diferentes. Químicas no, pero a veces cinéticas sí. Por ejemplo, la hidrólisis de agua para obtener hidrógeno molecular y oxígeno molecular, que todo el mundo conoce. Si yo empiezo a hidrolizar agua, primero se va a ir al electrodo el más ligero, que es el propio, y se va a ir muy fácil. Y al final, si hidrolizo agua y al final de 100 mililitros obtengo medio mililitro, el medio mililitro restante que sobró del hidrólisis, ¿qué creen que va a ser? Pues básicamente agua deuterada, deuterio con oxígeno, porque tiene propiedades diferentes. Entonces, en químicas, los isótopos no tienen propiedades químicas diferentes, pero sí tienen propiedades cinéticas diferentes o algunas propiedades que podemos aprovechar. Entonces, poner las cosas como son es muy enriquecedor, ¿sale? Bueno, vamos a ir haciendo más tareas donde ustedes van a poder tratar de hacer ilustrar este tipo de explicaciones con el lenguaje apropiado. Muy bien, Monse, estuvo bien tu explicación, pero se prestaba mucho más al formalismo de la química. Para la próxima, vamos a ir usando este tipo de terminología, ¿sale? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo de lo que investigó? Yo, profe. Emily, ¿fuiste tú la que habló? Sí, fui yo. Perfecto, entonces te esperamos, compártenos lo que tú quieras. Listo. Bueno, esta es mi tarea. Pues, primero investigué los minerales de México, ¿no? Pero primero investigué qué era un mineral y encontré una definición del Servicio Geológico Mexicano. Según el INEGI se dividen en 3, que son los minerales metálicos, no metálicos y combustibles energéticos. Y también, pues, como me dijo que los más importantes de México, pues, según el INEGI y varios documentos que encontré, los que más destacaban eran, pues, la plata, el oro, el plomo, el cobre, el zinc. Y puse algunos más, que es como el coque, el fierro, el azufre y la florita, y puse algunos países, algunos estados en los que se produce más
En general son Sonora, Chihuahua y Zacatecos en los que más se pusen cualquiera de estos minerales. Y yo seleccioné la fluorita y el zinc porque pues creo que sentí que era muy común la plata y el oro, así como que todo el mundo le iba a escoger y dije pues un poco algo más diferente. Déjame interrumpirte un segundo para hacer un comentario. Muy bien escogido. Sí, efectivamente, a la mayoría le gusta la plata. Dicen plata y la gente en el mundo piensa en México, ¿no? Y por una razón, es importante. Pero hay otros minerales. Por ejemplo, hay un elemento cuyos minerales, México es uno de los primeros productores a nivel mundial, siempre está entre el primero, segundo, tercero, y es el bismuto. Pero yo les comenté algo importante y tú, Emily, pusiste los que se consideraban importantes. Y el bismuto no estaba ahí. Y no está ahí porque las aplicaciones del bismuto son pocas y no son, sí hay aplicaciones. El peptobismol todo el mundo lo ha utilizado. Todos hemos ido a comer a una cena unos buenos tacos bien picosos y en la madrugada uno sentimos que nuestro estómago se revela. Entonces tomamos algún antiácido y muchas veces puede ser peptobismol, o cuando nos agarra la venganza Moctezuma, pues nos echamos nuestro peptobismol y es de bismuto. Sin embargo, pues no es una aplicación, no hay muchas aplicaciones de bismuto. Sin embargo, México es muy importante. Y este comentario que les quería decir antes de dejar continuar a Emily es pues es que porque no se han encontrado, no se han investigado mucho más aplicaciones. Y entre las razones por las cuales no se han aplicado mucho más, por una sencilla razón, porque la mayor parte de los países que han desarrollado ciencia y tecnología no tenían bismuto. Entonces no han desarrollado tecnología. Si nosotros tenemos un país rico en bismuto, pues a lo mejor podemos tratar de desarrollar alguna tecnología con bismuto y tendremos la ventaja. Es simplemente cuestión económica y me parece interesante mencionar. Pero bueno, Emily, por favor, continúa, ya no te distraigo. Ay, sí, no se preocupe. Entonces escogí la florita y el zinc, porque dije, pues es que como que plata y oro es muy común. En la florita, pues, investigué que se puede utilizar para el petróleo. En la extracción del petróleo hay un proceso que se llama acidificación, que sirve para la perforación de pozos petroleros. Hay diferentes tipos de acidificación. En específico, el que yo investigué fue uno que utiliza ácidos para ayudar a la perforación de los pozos, porque estos reaccionan con los minerales del pozo. La florita, después de que se extrae de las minerías, se sigue varios procesos en el cual se puede dividir en diferentes grados, que sea grado ácido, creo que es grado metalúrgico y grado para cerámica, porque tiene diferentes usos. En el grado ácido, pues, se puede obtener ácido fluorídrico y este ácido fluorídrico, o más en forma de fluoruro de amonio, lo que pasa cuando lo pones en las cosas para hacer la perforación de los pozos, es que como tiene es que es muy soluble, entonces esto es lo que genera que pues se pueda disolver fácilmente con los minerales silícicos que tienen algunos pozos. Entonces, pues por esto es que resulta fácil que se genere un mayor volumen y la roca se disuelva. Muy bien. Por otra parte, escogí el zinc y para el zinc, pues encontré una utilidad, un uso médico que se utiliza para el tratamiento de una enfermedad llamada enfermedad de Wilson. Esta enfermedad es un trastorno hereditario, el cual provoca pues que uno retenga el cobre y el cual en exceso hace daño a la larga. Entonces, lo que se utiliza el zinc junto con otros medicamentos en forma de sulfuro o acetato, el cual impide que haya una absorción intestinal del cobre y asimismo también inmoviliza el cobre en las células del hígado en forma tóxica. Emily, ¿qué carrera estás estudiando? Pues a ver. Ok, se nota en tu explicación. Bien, ¿algo más? No, nada más. Como en tu carrera, una de las cuestiones importantes es tratar de ver los mecanismos, por qué, dónde interfiere, cómo interfiere, qué hacer. Entonces, la investigación en ese aspecto hubiera estado muy interesante, igual que pues, cuáles son los productos, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo ácido fluorhídrico, vamos a borrar el HF,
el HF interacciona muy bien con los silicatos. ¿Por qué? Un silicato no es más que silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, etcétera, ¿sí? Y en la superficie los silicatos tienen, si yo veo para acá, pues aquí hay oxígeno, aquí hay oxígeno, aquí hay silicio, aquí hay silicio, y estos están unidos entre sí. Es una red tridimensional, ¿sí? Y en la superficie, pues no hay más, y todo esto sigue para abajo, para abajo, para abajo. Esto es un silicato, es un mineral de silicato. A veces puede haber, si son aluminosilicatos, hay aluminio sustituyendo algunos silicios, pero en la superficie los silicatos, si se fijan, la valencia del silicio es 4, igual que la del carbono, entonces se une con 4, por ejemplo. Aquí estaría unido con otro oxígeno, entonces tiene 4. Aquí estaría unido con otro oxígeno abajo, estaría con 4. Pero en la superficie tiene 3. Entonces en la superficie tiene OH superficiales normalmente, ¿sí? OH superficiales. Y cuando llega el ácido fluorhídrico, muchas veces lo que hace es que rompe estos, o sea, los saca, lo quitamos así, y lo que ponemos es flúor. Esto muchas veces modifica toda la estructura, y si hay mucha sustitución de OH por flúores, lo que hace es que lo solubilice, ¿sí? Es uno de los pequeños mecanismos, habría que investigarlo un poquito más a fondo, de que si yo pongo mucho flúor, voy a sustituir al flúor por los oxígenos y al final voy a solubilizar los silicatos, que son minerales altamente insolubles, como el cuarzo. Entonces, de esa manera se utiliza para, pues, reblandecer toda esa parte cuando se hacen las perforaciones. ¿Sí, más o menos? Entonces, a eso me refería con pues, tratar de ilustrar algo de química, algo de lenguaje en esto. Pues muy bien, Emilia, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Me oyen? ¿Alguien más que quiera comentar, compartir parte de lo que investigó? Yo, profe, pero bueno, hice uno del Pepto Bismol que iba a explicar con lo del bismuto, pero si no es tan importante, puedo explicar No, uno el de peptosbismol es bastante celestita. importante y sobre todo después de, ¿cómo se llama? Después de una buena cena así de estas indigestas, es súper importante. Entonces, sí, sí es muy importante. Ahora, económicamente no tiene tanta repercusión, por ejemplo, como el hierro o como otros metales, pero sí es importante. Por eso México no lo clasifica como uno de los minerales estratégicos económicos, pero no le restes importancia, sí es bastante importante. Si lo quieres compartir, perfecto. Sale. Entonces, voy a compartir pantalla entonces. A ver, lo tengo aquí. Bueno. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, hice de la celestita e hice del bismuto. Bueno, igual puse una breve introducción, pero pues creo que es muy parecido a lo que todos mis compañeros hicieron. Bueno, lo que más me llama la atención es que, bueno, viendo en dónde se producen, me llama la atención que desde la época colonial, estados como Zacatecas y San Luis Potosí, todavía siguen dando mucho en producción minera, lo que me sorprende que no se hayan agotado un montón de sus yacimientos. Creo que eso es interesante. Pero bueno, voy a explicar lo del bismuto, que bueno, se utiliza en su forma de compuesto como subsalicilato de bismuto. Aquí está la fórmula. Y que es un compuesto que lleva mucho tiempo usado en estos antiácidos, en el peptobismol. Y es muy versátil porque puede disminuir los efectos de la diarrea y aparte sirve para tratar úlceras gástricas e infecciones estomacales y acidez estomacal. Aunque yo no me centré más que nada en el mero efecto de la disminución de los síntomas de la diarrea. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que el subsalicilato de bismuto es una sustancia muy hidrofóbica en su forma pura, por así decirlo, lo que significa que es altamente insoluble.
Sin embargo, aunque es insoluble, no se disuelve en agua, tiene la particularidad de que al mismo tiempo es muy absorbente con ciertas partículas, bueno, ciertas sustancias orgánicas, como lo son los ácidos biliares, y ahorita vamos a ver por qué es muy importante esto. Y con esto podemos explicar la primera de sus propiedades, que como no es soluble, cuando nosotros lo ingerimos, pues como la mayoría de las sales son más densas que el agua, pues tienden a hundirse, pues. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos lo tomamos, pues se va al fondo del estómago o se queda en las paredes del intestino delgado, del intestino grueso, o sea, se queda pegado en esas zonas. Y al tener las propiedades absorbentes, puede unirse o es muy afín a quedarse pegado a lo que es el kilo o el quimo. El quimo y el kilo se le conoce así o sea, cuando nosotros ahora sí que comemos, esa bolita de masa de comida en la boca se llama bolo alimenticio. Cuando pasa al estómago y absorbe los jugos gástricos, se llama kilo. Y cuando ya pasa al intestino delgado y al intestino grueso y absorbe los ácidos biliares o los jugos biliares, ya se llama quimo. El Pepto-Bismol suele adherirse muy bien a estos tres tipos de masas, por así decirlo, pero sobre todo al quimo, que es cuando ya tienen los ácidos biliares. Entonces, ¿qué pasa? Que por su densidad y porque es hidrofóbico, puede pasar muy bien a través de todo el tracto y unirse a estas masas. ¿Y qué pasa? Cuando envuelve estas masas, pues también les da cierta propiedad hidrofóbica al quimo, lo que después se convierte ahora sí que en la caca. ¿Y qué pasa? Envuelve al quimo y le da también esas propiedades hidrofóbicas al quimo, lo que hace que se separe del agua y al ser más denso, pues se queda abajo y hace que de alguna manera el agua a lo largo del recorrido del sistema digestivo, pues suba o se retenga más, lo que estimula que el agua se pueda absorber mejor en el sistema y pues disminuye uno, pues que el chorrillo no te dé tan gacho, ¿no? O sea, que cuando vayas a hacer popó, pues la popó tenga una mejor consistencia, o sea, que sea más sólida y el agua que no absorbió la popó, pues se queda en tu cuerpo y puede ser absorbida, o sea, tiene todavía un chance más de ser absorbida y pues así reduces los efectos de deshidratación por la diarrea. Y pues creo que eso es más que nada así a grandes rasgos de explicación de la parte de la disminución de los efectos de la diarrea por el No, salicinato de me gustaría bismuto. agregar un comentario adicional. Cuando el subsalicilado de bismuto entra en contacto con los ácidos del estómago, se descompone en dos sustancias. Y una de las que se descompone, es una sustancia de bismuto, es bactericida. Ah, sí, Muchas son sus veces otras las propiedades. diarreas vienen porque pues, se comieron los tacos al pastor y los tacos al pastor no tenían alguna contaminación bacteriológica. Pregunta lógica de comedor de tacos. ¿Qué es lo que normalmente contiene la contaminación bacteriológica en un taco al pastor? En su experiencia. ¿E. coli? No, ¿qué parte del taco es la que contiene Sí, viene Escherichia coli, de acuerdo, pero La carne de puerco. La carne, ¿no? la carne, no. La carne es muy notoria porque cuando está en proceso de descomposición la carne huele mucho. Entonces ya no huele bien. Por El aquí nos dice cilantro. Jorge García Gallegos, la salsa. Bien por ti, Jorge, la salsa. Las salsas normalmente son las que están contaminadas con mucha Escherichia coli y muchas otras cosas. Por una sencilla razón. El taco al pastor, cuando lo están haciendo, si está bien hecho el taco al pastor, está bien asadito. Entonces, bien pastoreado, valga la redundancia, y la temperatura mata a las bacterias. Pero cuando le echa la salsa la tienen ahí a lo mejor varios días y siempre está la salsa y normalmente no está refrigerada. Normalmente el crecimiento bacteriano es mucho más rápido, mucho más eficiente en medios acuosos y la salsa pues tiene mayoritariamente agua.
Entonces, cuando les echan salsas y las salsas no están muy bien, que ya tienen un par de días, pueden tener muchas bacterias. Y luego si le consideramos que le mete, las manipula mucha gente, pues aumentamos esto. Otra cuestión es pues, la verdura, ¿no? El perejil y la cebolla, muchas veces los riegan con aguas no limpias y si no los desinfectan, si no los lavan bien, pues ahí van a tener. Sí puede tener la carne contaminación bacteriológica, evidentemente, pero normalmente cuando nos enfermamos por comer tacos es por la salsa y por la verdura, no por la carne. A veces sí, ¿no? Depende el taco, ¿no? Y el taquero. Pero por ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos diarrea es matar también a esas bacterias que nos están produciendo la diarrea. ¿Sí? ¿También puede venir en las tortillas? Sí, no, sí puede venir, siempre si es alimento puede venir de ahí, pero las tortillas es difícil que tenga una contaminación. Normalmente la contaminación biológica en las tortillas es por cuando se les ponen y son, ¿cómo se llama? Hongos. Y los hongos pueden ser muy malos, muy malos, muy malos. De hecho, algunas sustancias que se han utilizado para guerra química, para hacer armas químicas, se aíslan de hongos. Por ejemplo, todos los tricotecenos, así se llaman, se sacan de hongos y pueden ser muy malos, ¿no? Hay una que se llama la vomitoxina, y se llama vomitoxina porque produce muchos vómitos. Pero eso normalmente viene por almacenar grano en condiciones húmedas y salen, y entonces cuando se hace ese grano, se hace alimento para animales, los animales se enferman por ese tipo de toxinas. En las tortillas es el hongo normal, el verdecito azulito, y pues sí puede ser tóxico, sí puede ser problemático, pero no es tan grave para una contaminación bacteriana tipo Escherichia coli, porque normalmente la tortilla es seca y no, la Escherichia coli necesita más humedad para poderse proliferar, o los cocos o las bacterias comunes y corrientes. Entonces, sí puede ser contaminación, siempre que sea alimento, pues puede ser susceptible a contaminación bacteriológica o, bueno, microbiológica en general, pero las salsas y la verdura, notoriamente. Si es pescado, los pescados se descomponen más fácilmente con bacterias y pueden estar ahí, pero pues normalmente huelen mucho ¿cómo se llama? A minas, huelen el pescado descompuesto. El pescado fresco no debe oler casi. El pescado que huele así fuerte es el pescado que está en proceso de descomposición y ese sí les puede hacer. La carne también, pero es más fácil detectar el olor en la carne que está descompuesto que en una salsa o en una verdura. ¿Sale? Entonces, resumiendo, a ver, les voy a compartir una pantalla. ¿Me dejas de compartir? ¿Cómo te dicen, Johali? ¿Cómo te dicen? Yoali. Yoali. Bueno, algunos profes o compañeros también me dicen ejecate, pero Ejecate. Bueno, pues es que a mí me gusta decirles a las personas como les gusta que les digan. Entonces, ya les conté, ¿no? Tenía una alumna que se llamaba Guiomar y de pronto vino y me dijo, no me gusta que me digan Guiomar. Le dije, pues no, a mí no me les gusta ese nombre, creo que es de origen vasco ahí en el País Vasco. Sí, es que tengo familia y por eso me pusieron así, pero no me gusta nada. Le digo, bueno, ¿cómo quieres que te digan? Mucuy. Dije, bueno, ya vas, creo que estaba peor el remedio, pero bueno, a ella le gustaba, entonces le decíamos Mucuy. Pues yo Jali, ¿verdad? Les voy a compartir una pantalla. Fíjense, el subsalicilato de bismuto, el peptobismol es esto. Tú nos pusiste la fórmula condensada. Esta es la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es muy importante, ¿sale? Muy, muy importante. De aquí a su futuro van a tener orgánicas, van a tener inorgánicas, van a tener cosas. Entonces, mi consejo es, bájense un software que sea, que pueda dibujar estructuras. Hay muchos software gratis. Ya los conocen, me imagino. No, profe. Yo conozco una página en internet, profe. Yo no conozco nada. Hay uno que se llama, les recomiendo uno que se llama ACD Labs Freeware. Este es gratuito, no se lo tienen que piratear, no tienen que meterle virus a su máquina. Y déjenme stop share, es que les voy a compartir.
¿Alcanzan a ver el video? Hi everyone, my name's Stuart and I work for ACD Labs and I'm going to give you Voy a adelantarlo un poquito para que se vea, ¿no? Porque si no... I can, for example, if I want to, pueden hacer un montón de dibujos bien gratis y hasta los pueden optimizar para que tengan estructura tridimensional. Este es gratuito. Es de la compañía que se llama ACD Labs, ACD Labs. Se llama ChemSketch. Les mandaré varios si quieren. Por aquí nos dice Emily King, Drive es gratis y también está para el teléfono. Este es muy bueno, el ChemSketch. Ya les daré algún tutorial porque cuando ustedes le pican este tetraedro que está aquí en mi cursor, lo convierten en 3 dimensiones. Pues pueden darles una perspectiva tridimensional. And that will clean up those messy bonds quite nicely. There's a couple of other ways. Déjenme ponerles ahí, que es que va muy lento este hombre. Add to these if they want to as well. So in this case, I'm just going to. Entonces tienen bibliotecas, tienen cosas. Ahora les mandaré una lista, se las mando en donde se pueden bajar diferentes cosas, porque eso les puede ser útil para esta materia, pero principalmente para la mayoría de las asignaturas de más adelante. ¿Sale? Click and drag anywhere on the screen to. Déjenme callar esta cosa que ya se quedó hablando. Bueno. Entonces, bájense uno, lo pueden utilizar y pueden hacer las estructuras. Entonces, las estructuras tridimensionales, las estructuras desarrolladas en química son muy importantes. Y pueden, de ahí podemos deducir muchas de sus propiedades. Por eso es importante que puedan tener las herramientas adecuadas y herramientas. Hay uno que se llama ChemSketch, ya se los mostraré. Es que no lo tengo en esta computadora, por eso no se los muestro aquí. Que pueden hacer cálculos de cosas, por ejemplo, predecir valores de pK, predecir solubilidad de moléculas y cosas por el estilo, lo cual es muy conveniente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra persona quiere compartir? Ya nos quedan 15 minutos. Sale. Pues lo dejamos así para compartir. Yo quisiera empezar el siguiente tema, y lo continuamos la clase pasada. ¿Ya ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Déjenme hacerlo grande para que se vea mejor. Si se fijan en el tema 2, si nosotros lo ponemos, dice tabla periódica, aunque el temario desarrollado no dice nada de tabla periódica. Me gustaría hablarles de tabla periódica muy rápidamente, porque la vamos a utilizar mucho. Les voy a hacer un tour súper rápido porque no es un objetivo profundo del curso. Nos vamos a detener en lo que sí es del curso mucho más profundamente. Cuando ustedes piensan en tabla periódica, todo el mundo ve esta figura, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y es muy importante la tabla periódica porque se le considera la piedra roseta de la naturaleza. ¿Alguien me puede decir qué es la piedra roseta? ¿Alguien sabe qué es la piedra roseta? No, profe. No, profe, no. A ver, pues busca. A ver, cuando no sabemos qué es algo, ¿qué hacemos? Lo googleamos, ¿no? Googleamos. En mis tiempos teníamos que ir a la biblioteca, pero les juro que no da roña la biblioteca. Sí funciona bien. Esto es la piedra roseta. Dice que es una escuela egipcia. Que se encontró y que tiene... Es el mismo texto, ¿no? Pero grabado en 3 idiomas. O salido, piso mojado de la antigüedad, pero en 3 idiomas. ¿En qué idiomas está? ¿Egipcio? Tiene los jeroglíficos egipcios, tiene griego antiguo y creo que tiene arameo, alguna cosa así. Eso no me acuerdo, pero por lo menos tiene griego antiguo y tiene jeroglífico. Demótica, ¿no? Perdón, no escuché. Bueno. Que tiene griego antiguo, egipcio y escritura demótica antigua, algo así dice. Ok, perfecto. Gracias. Pero lo importante es que cuando se empezaron a descubrir los primeros hallazgos, los ingleses fueron a Egipto y empezaron a descubrir todos los tumbas egipcias y demás, pues vieron un montón de jeroglíficos y no entendían nada, ni las personas locales tampoco lo entendían. Se perdió ese conocimiento. Sin embargo, hubo personas que empezaron a tratar de investigar qué querían decir estos jeroglíficos egipcios.
Y el griego sí se conocía, ese sí podían traducirlo. Entonces, conociendo, sí, aquí dice lo mismo, que aquí pudieron empezar a descifrar todo el contenido de este gran mensaje, porque ya conocían una de las lenguas, entonces empezaron a ver qué querían decir los símbolos egipcios. ¿Sí? De esta manera, si nosotros tenemos la tabla periódica, se le considera la piedra roseta, porque el acomodo, el cómo están organizados, nos abre un mundo de poder entender cómo son las propiedades de elementos y de compuestos y de propiedades químicas y de propiedades físicas de muchas sustancias. ¿Sí? Entonces, este acomodo ha revolucionado la ciencia. De hecho, pues para poder entender esto tenemos que saber cómo está la estructura de los átomos, pero ya la conocemos, ¿no? Que tenemos electrones y en el centro neutrones, protones, y que los neutrones y protones están hechos de quarks y que los electrones están alrededor. Pero eso no. Es un tema muy actual. De hecho, la mayoría de la gente que no ha estudiado química, por ejemplo, voy a poner ejemplo de mi mamá. Mi mamá, pues, una señora que estudió en sus tiempos la primaria, hasta sexto de primaria a duras penas, como muchos de los mexicanos. Y si tú le dices algo de química, pues no entiende nada. Obviamente, porque nunca estudió nada de eso. Por el contrario de ustedes, que ustedes sí han estudiado y han tenido ese privilegio. Mi mamá y muchas otras personas, que ustedes seguramente tienen familiares que tampoco han estudiado, le dicen tabla periódica y a lo mejor les suena, ¿sí? De hecho, si nosotros hacemos una investigación en bases de datos especializadas, en revistas arbitradas de circulación internacional, y yo quiero que me digan si ustedes saben a qué se refiere bases de datos especializadas con revistas arbitradas de circulación internacional. ¿Qué es esto? No sé si se refiere, por ejemplo, a las revistas de divulgación científica, por ejemplo, a la revista Nature, que pues en ese tipo de revistas se revisa antes de publicar algún artículo que sí sea verídico y que son más serias, se podría decir. Exacto. Por ejemplo, no son de divulgación, son revistas donde el conocimiento nuevo se almacena y hay muchas revistas en química. En química hay muchísimas revistas. Nature es una revista genérica de ciencia, Science también, pero en química hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Americana de Química tiene una que se llama, le dicen JACS, que es el acrónimo de Journal of the American Chemical Society. La británica tiene una tiene muchas, y vienen por sus descubridores, Dalton o Faraday, que fueron sus grandes investigadores, así se llaman las revistas, y publican en química. Luego hay una compañía que se llama Elsevier, que es de origen holandés, que tiene cientos de revistas de todo tipo. Y estas revistas publican el conocimiento novedoso en ciencia. Y este conocimiento novedoso se llama revisado por pares. ¿Qué quiere decir? Un científico, si yo mando un artículo científico a alguna otra parte a publicar a una de estas revistas, el editor se lo manda a un especialista en el área y normalmente tiene que ser un especialista reconocido a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajo que yo hago y que quiero que se publique, lo va a revisar alguien que es especialista en el área a nivel mundial y lo va a criticar y va a decir, sí se publica porque está bien, tiene contribuciones interesantes, está bien hecho, bonito, o este trabajo es una porquería, no se lo publiquen. Y es muy normal. Entonces, es una forma seria de publicar, como ya mencionaron, investigación científica. Si nosotros buscamos, esta búsqueda fue desde enero 95 hasta la fecha, ¿cuántos artículos se han publicado? Se han publicado 9,204 artículos sobre tabla periódica a todos los niveles. Es decir, que han sido revisados por especialistas. Si yo me voy al famoso Google, la frase periodic table, recuerden que comillas en Google quiere decir que voy a poner periodic table junto, no voy a poner periodic por un lado ni table por otro, es decir, solamente me voy a poner las páginas donde viene esta pequeña frase, periodic table, en inglés, porque casi todo está en inglés. Entonces, si lo ponemos así, no me va a sacar las mesas por un lado ni los periódicos por otro, me va a sacar solo lo que tiene relación con la tabla periódica. Existen 23,700,000 resultados. Y si lo buscamos en español, obviamente hay menos. Y al día de ayer,
que fue cuando hice la búsqueda, salen 3.680.000 resultados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es un tema muy actual y que hay cantidad de información. Entonces, si yo quisiera leer 23.700.000 resultados, es imposible verlos. Hay tanta información que no se puede ver. O sea, solamente es superado por un rapero famoso, cosas por el estilo. Dígame, el mejor rapero existente en nuestros días, ¿quién es? Snoop Dogg. Eminem. Eminem, ¿no? Eminem. O sea, si ustedes buscan Eminem, pues a lo mejor salen algo por el estilo. O sea, que es un tema que para hacer de ciencia, para hacer de divulgación, es muy, muy, muy... Con esto muy importante. Con esto les quiero decir. Y para eso vamos a hacer una pequeña introducción de dónde surge la tabla periódica y todo esto. Ahora, quisiera hacer, pero esto lo quisiera hacer ya la clase que entra. Quisiera discutir con ustedes en los 5 minutos que nos quedan algo importante. Quisiera que hagan un trabajo de algún elemento, porque en el temario toda la segunda parte es de elementos o de grupos de elementos, de ver la tabla periódica de las propiedades de los elementos. Pero no quisiera que fuera un trabajo tan tradicional. Entonces, pueden hacer un rap, pueden hacer una canción, pueden hacer un podcast si no les gusta cantar, pueden hacer un video. ¿Qué prefieren? Sería por grupos de 3. ¿Un video o un podcast? Ajá. Yo Sale. creo que un video es mejor. Un video es Podcast. mejor. Podcast. Se vale todo, ¿eh? O sea, puede ser interesante. Muchas veces en la ciencia, cuando nosotros veíamos los documentales de los años 60, ¿cómo se llama? Es horrible ver los documentales de los 60, son aburridísimos. Entonces, para la próxima clase, no, para la próxima semana, para el próximo martes, si alguien nos puede hacer un meme de su elemento favorito, sería muy interesante. Un meme. Ahora está muy de moda los memes. Y un meme es fácil, agarran algo ya medio prehecho y se lo hacen. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, para una semana, un meme. Igual se los pongo en el, ¿cómo se llama? En el Classroom para que lo puedan subir. El elemento favorito, el que ustedes elijan. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me gusta el rutenio, por razones personales. Pero a ustedes les puede gustar el plutonio. El bismuto. Procio, el bismuto es muy auxiliar. Hermoso. Nos ayuda en las fiestas. Entonces, lo van a hacer primero unos, y luego para fin de curso van a hacer un trabajo un poquito más profundo. Ese no lo van a entregar ahora. La próxima semana van a entregar un meme así muy rápido, y la siguiente semana van a entregar, y al final del curso van a entregar un trabajo, para que lo vayan pensando y lo vayan haciendo con cuidado, ¿sale? Ese lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Bueno, próxima semana se los voy a poner el examen esta tarea del meme en el Classroom, y les voy para que sea divertido y divulguemos y conozcamos algo. Parte de lo importante que tenemos que aprender es no solamente es adquirir información y adquirir conocimiento, y eso es interesante. Entonces, les voy a dejar este meme que puede ser más divertido, y luego haremos una votación cuál es el meme mejor hecho, y el que gane. El meme no, bueno, en el meme pueden hacerlo individual o en equipos de 2, si quieren. ¿Sale? Individual. Como quieran. Entonces, el meme lo van a entregar, y el que saque el que gane los 3 primeros memes que saquen mejor calificación van a tener una contribución a su próximo examen parcial para subir puntos, ¿sale? Ok, entonces el podcast ya no, ¿verdad? El podcast ya no. Sí, pero eso va a ser para final de semestre. Ok, está bien. Porque ese es más elaborado, es mucho más complicado. Ya, gracias. Se los digo de una vez para que lo vayan pensando, ¿sale? Vale, profe. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase.